Hola, buenos días. Que el Señor los bendiga a todos y a todas. Qué bueno estar aquí en esta reunión. Bienvenidos a los que se han conectado. Vamos a dar lugar a que se vayan conectando otros pastores. ¿Qué dice el pastor Ciro Arturo? Pastor, buenos días, Dios le bendiga, pastores. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén. ¿Cómo han estado? Sí, ¿Cómo está César? Pastor tiene como un sonido. ¿Un sonido? Sí, tiene un sonido ahí que una interferencia. Ah, ya, voy a ver. Listo, pastor, ahí sí ya. Ya. ¿Ahí sí? Un sonido. ¿Se le quitó? No, aumentó antes. Aumentó. Ahí. Ahora sí, pastor. ¿Qué tal ahí? No, señor. No, sigue con ruido. Sí, señor, sigue con ruido. Bueno. ¿Y así? Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí sí se quitó el ruido y se oye muy bien. Ah, bueno, listo. Bueno. Sí, entonces vamos a ver qué es conectarse. Vamos a ver entonces qué es el microfonito. Listo. Pastora Lidia. Pastor Jairo. ¿Cómo amanecen? Bueno, amanecen, ¿no? ¿Cómo atardecen allá en España? Bien, gracias a Dios, pastor. Sí, ya acá son las 4 de la tarde. ¿Ah, sí? Sí. La próxima semana ya a partir de esta madrugada es el cambio de hora. Entonces, dentro de 8 días estamos sacando otra hora. Ya. ¿Sí? ¿Una hora Sí. más o una hora menos? Una hora menos. Ya, una hora menos. Ya. Entonces, ¿estaríamos como a 7, a 6? Aquí serían las 5, ¿no? ¿O no? Las 3. Porque ahora la diferencia es 7 horas. Entonces van a ser 6. Claro, sí, la diferencia en este momento son 7 horas y a partir de esta madrugada serían 6 horas de diferencia. Ajá. Sí, Bueno. Sí. Sí, cambia la hora. Bueno. Bueno, pero lo importante es que siguen con la hora, bueno, con una hora adecuada, ¿no? Para conectar. ¿Sí? Sí. Sí. Se oye el ruido. ¿Ya te conectaste? Se oye el ruido otra vez. Ya es otro porque tengo un dispositivo aquí conectado. Sí, ya voy a cambiar de lugar. Un ruido. Pero ese no.
Bueno, ahora sí no hay ruido. Ahora sí se acabó el ruido. Bueno. Listo. Entonces, continuamos. Pastora Lorena, ¿cómo está usted por allá? Tan lejos. Buenas tardes. Bien, aquí está haciendo mucho. Se escucha muy lejos. Sí, no. Gloria a Dios. Pastor Héctor, Dios lo bendiga. Hola, Pastor Silvio, Dios lo bendiga. Buen día. ¿Cómo está usted? Bueno, ¿qué dijo el Pastor Silvio? Pastor Víctor Enrique, ¿cómo está? Amén. No lo escucho. Pastor, Dios lo bendiga. Hola, Pastor Arley, Dios lo bendiga. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gracias a Dios. ¿Cómo está Puerto Gracias. Tejada a esta hora? El clima está como fresquito, está bueno. Sí, aquí también está nubladito, gracias a Dios. Ah, bueno. Dios lo bendiga, pastor. Buenos días. Dios los bendiga a todos, pastores. Amén, Pastor William. Amén, Pastora, ¿cómo están? Bien, Dios les Pastor bendiga. Héctor y pastores, Dios les bendiga. Amén. Amén, amén. El Pastor William es el que está un poquito más lejos, no un poquitico. Como a 17 horas. Por aquí en el Casanare, lejos. Sí, señor. Ay, Señores, ¿y qué clima está haciendo en el Casanare? por aquí siempre está haciendo calorcita. O sea, llueve, está lloviendo bastante. Pero igual siempre por aquí es calientico. Ajá. Sí, señor. Entonces, ahí vamos bien contentos, gracias a Dios. Bueno, gloria a Dios. Gloria al Señor. Señor. Vamos a ver si ya la pastora Lorena se escucha, que no la escuchamos. Ya se escucha mejor. Por ahí parece que se va a escuchar, pero no se escucha, pastora. El pastor, ya está también el pastor Giovanni, el pastor José Manuel. Dios lo bendiga, pastores. Dios lo bendiga, apóstoles. Hola, pastor Giovanni. Buenos días. Amén. Buenos días a todos. Señor. ¿Cómo está Buga? Muy bien. Muy bien. Gracias al Señor. Fresquito. Anoche llovió y bueno, estamos disfrutando del buen clima. Ay, qué bueno. Gracias a Dios. Este valle está nubladito. ¿Y el pastor José Manuel Arevalo qué dice? Hola, pastor, pastores, Dios los bendiga. Bien, también fresquito. Gloria a Dios. Dios es bueno. Vamos para adelante. Bueno, gloria al Señor. ¿Quién? El pastor Víctor Enrique Murillo no se escucha porque cuando va a hablar tiene que desbloquear el micrófono. Ahora sí. Pastor, que Dios lo bendiga y lo bendiga a todos. Amén, amén. A usted y a Muy todos. bien, Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, ya entonces estamos conectaditos los que creo que podemos empezar. Vamos entonces a Mónica, pregúntale a Laurita dónde está mi marranita del conector. Es que se lo presté para conectar el... Bueno, entonces vamos nosotros a
a continuar con lo que veníamos. Gracias, bueno, a ti. Buenos días. Entonces vamos a empezar. Se nos salió el pastor Silvio, lo conectamos. Buenos días. Estamos hablando de un momento, por favor. ¿Listo? Hola, ¿estamos de nuevo? ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno. Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, entonces vamos a tratar de continuar. Estamos hablando de la autoridad de la conciencia. La autoridad de la conciencia es uno de los 3 niveles de autoridad que solo maneja Dios, que solo Dios puede gobernar, nadie más. Es por eso que es muy delicado que a nosotros nos quede claro que tenemos que estar muy seguros de aquellas cosas que le llamamos pecado. Porque si yo considero que tomar agua de panela es pecado, yo no debería tomar agua de panela. Porque sencillamente es eso. Lo que para mí es pecado, lo que yo acepto como pecado, para Dios es pecado. Y ese ejemplo pues es chistoso, pero es muy serio. El hecho de que si yo acepto que el agua de panela es pecado, entonces no la debería tomar. Y si la tomo pensando que es pecado, aceptando que es pecado, entonces para Dios es pecado. Y Dios me va a tener eso como pecado, que yo acepté que eso era pecado y de todas maneras la tomé. Eso es. Así que vamos a continuar con ese principio, ¿no? Y quisiera que estuviéramos muy atentos a esto para que podamos
podamos participar ahora. Recuerde que Dios puso este principio en la conciencia. Lo que a ti no te gusta que te hagan, no lo debes hacer con nadie. Por eso el principio de Mateo 7:12. Mateo 7:12, recuerde que fue el último texto que leímos. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y nos dimos cuenta entonces que aquellos que dicen que no conocieron el Evangelio, aquellos que dicen que no conocieron a Dios, muy seguramente van a ser juzgados por la conciencia, por el hecho de que a usted le gustaba que lo golpearan, no. ¿Y por qué golpeó? ¿A usted le gustaba que le robaran? No. ¿Por qué robó? ¿Le gustaba que su cónyuge fuera infiel? No. Ah, bueno, ¿por qué le fue infiel a su cónyuge? Ese es el principio de la conciencia. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Principio poderoso este, y es bíblico, y es un principio que afecta directamente la conciencia. Ahora vamos a Romanos. Romanos capítulo número 14. Romanos capítulo número 14. Vamos a leer desde el versículo 19. 14, 19. Dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo, delante de Dios. Esto es más valioso de lo que uno puede pensar. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo, delante de Dios. Esperemos aquí un momentico. Mire, pastores y pastoras, que lo que el Señor está diciendo es que, sobre todo nosotros como pastores, no deberíamos venderle nuestra fe a la iglesia, y mucho menos presionarlos para que ellos crean lo que usted y yo creemos. Se le viola la conciencia a alguien cuando, sin saber qué clase de fe tiene la persona, se le dice: hermano, ¿y usted para dónde va? No, pastor, yo voy para donde el médico, es que me ha resultado un malestar así y así y así. No, hermano, no vaya por allá. No, hermano, eso que los médicos, ¿qué? No va por allá, eso póngase a orar más bien, métase en ayuno. De pronto, si usted ora por él y se une a la fe de él, de pronto puede dar resultados, sí, de pronto puede dar resultados. Pero decirle: no, hermano, eso, y hasta decirle que ir a donde el médico es pecado y que las medicinas, que qué va. Como uno no sabe qué clase de fe tenga esa persona, puede ser que yo esté afectando la conciencia de esa persona al poner en su corazón como una duda. Él iba a ir al médico y donde el médico le iban a dar medicinas para ese malestar que tenía. Pero yo me volví un tropezadero y quise que ese hermano tuviera mi propia fe. Y le dije: no, hermano, no va por allá. Eso, no. El hermano no va, pero esa noche no va al culto. Y me informa a alguien que el hermano está mal, que el hermano anda, pero terrible, que se le aumentaron toda esa cantidad de malestares y que está ya ardido de fiebre. Yo no lo dejé ir donde el médico. Traté de que mi fe la tuviera él. Y no es así. Él está ya cuestionado. El pastor me dijo que no fuera donde el médico. Pero yo sé que si hubiera ido, me hubieran mandado una medicina, me hubieran mandado algo para esto. Pero bueno, aquí estoy porque,
De pronto le desobedezco al pastor y peco. Entonces, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y esto es una palabra tan poderosa. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Muchas veces estamos diciéndole que sí a cosas que no nos gustan. Muchas veces estamos diciéndole que sí a cosas que no aceptamos. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y entonces el miércoles ponía un ejemplo como este. Póngale cuidado, pastores y pastoras. Una vez nos invitaron por allá a un restaurante en Jamundí. Nos invitaron a almorzar. Y nos sentamos a almorzar y junto a mí se sentó un muchacho que iba acompañando un pastor de la misión. Un pastor de la misión. Se sentó y estábamos hablando y él me decía cosas y bueno, estábamos charlando. Cuando sirven el almuerzo, era un almuerzo que se había mandado a hacer, el pastor de ese tiempo lo mandó a hacer. Mandó a preparar el almuerzo y resulta que en el almuerzo venían 2 pedazos de carne, uno era diferente al otro. Y uno de los 2 pedazos de carne era como blanco, tenía cara como de carne de cerdo. Y yo vi que ese muchacho cristiano, acompañante de uno de los pastores que estaba con nosotros, empezó a ponerse nervioso y miraba hacia los lados y me preguntó, ¿eso qué será? ¿Qué será el almuerzo? Le dije, no sé, parece como 2 clases de carne. Parece como carne de res y carne de cerdo o tal vez pollo, pero... Y él miraba y decía, le dije, me di cuenta que él estaba contaminado en su conciencia. Le dije, ¿usted no come cerdo? Pues no sé, ¿usted qué piensa? Me dijo. Yo hubiera podido en ese momento violar la conciencia de ese hombre y decirle, no, pues coma. No me ponga con nada bobada, hermano, no, eso no tiene nada de malo, coma. ¿Y sabe qué? Él, por presión mía, hubiera comido, escuche, hubiera comido sintiéndose culpable, porque él ya estaba contaminado de la doctrina esa de que el cerdo es pecado, de que comer cerdo es pecado. Lo que yo le dije, y qué bueno que nosotros como pastores meditáramos en esto si esto es bíblico o no lo que yo le estoy diciendo, porque la Biblia lo dice y yo lo estoy llevando a la vida cotidiana. Lo que yo le dije fue esto: venga, hermano, si usted tiene alguna duda sobre el cerdo, haga una cosa, no se come ese pedazo de cerdo, o párese y que le sirvan pollo, que le sirvan algo más. Y él de verdad estaba como tan, sudaba, como tan confundido y tan avergonzado, pero como confrontado, y me dijo, ¿será, pastor? ¿Será? Le dije, claro, hermano, vaya, y para que esté tranquilo. El tipo se levantó, fue y habló allá, y al rato le trajeron una pechuga asada. Y él se la comió con un gusto impresionante. Bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Usted no lleve a su iglesia, no los presione para que ellos hagan algo que sienten que es pecado. Enséñeles por la Biblia y déjenlos que ellos elijan si renuevan la información que tenían en la conciencia. Ellos decidirán si reemplazan la información que tenían en la conciencia. Pero yo debo tener fe para mí mismo y no hacer que de pronto otro, no correr el riesgo de que alguien de mi congregación se condene en lo que al final aprobó. Bueno, sí, yo voy a comer, pero come y se siente condenado, se siente terriblemente mal, terrible. No, esa no es la idea. No, la idea entonces es que nosotros le podamos como dar la libertad a cada uno según como haya educado su conciencia o como le esté reeducando. Aquí algo bien importante, pastores, varones, pastoras. Algo muy importante.
nosotros en la vida familiar y en la vida de pareja, nos vemos enfrentados muchas veces con que a nosotros nos gustan ciertas cosas y nuestras esposas empiezan a decir que no, que eso está mal, que eso no le agrada a Dios, que eso no es de Dios. Entonces, medite en esto. ¿Por qué nosotros empezamos a insistirle a esa esposa? ¿Por qué las esposas le insisten a ese esposo para que hagan algo que no les gusta, para que hagan algo de lo cual ellos sienten que es pecado, ellas sienten que es pecado? No hagamos eso. No hagamos eso. Eso se llama violación de conciencia. Eso se llama violar la conciencia. Y aquí la Biblia dice, versículo 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come y con todo lo demás. Y no solo con lo que come, sino con todo lo que hace. Si al otro le parece que es pecado. Como la historia que les contaba yo de los hermanos que se iban para una panadería y pedían 2 maltas y le quitaban la etiqueta para que los religiosos de al frente pensaran que estaban tomando cerveza. No, eso no está bien. Eso no está bien. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Por favor, meditemos mucho en esta palabra, pastores. ¿Qué clase de información le ha dado usted a su conciencia? ¿Qué cosas piensa usted que son pecado? ¿Ya sabe bíblicamente si es pecado o no? ¿Ya está convencido de que es bíblico lo que usted cree? La información que usted le dio a la conciencia. El hecho de enseñar cosas que no están en la Biblia y la Biblia ni siquiera lo considera. No podemos deducirlo de la palabra ni siquiera, pero a nosotros no lo enseñaron y nosotros enseñamos a otro en esas cosas. Me gustó mucho la participación de ustedes la semana pasada en cuanto a las cosas que nos enseñaron, ¿no? A las cosas que nos enseñaron que eran pecado y resulta que muchas de ellas no eran pecado. Pero ahora también hay cosas, sobre todo se están enseñando cosas que se enseña a la iglesia que no es pecado tal y tal cosa, pero sí son pecado. Ojo con eso. Y el hecho de que yo no me condene, o el hecho de que un cristiano no se condene mientras fornica, porque alguien le dijo, no, eso está bien, eso es una época que usted tiene que quemar, ¿sí? Es una etapa que usted tiene que quemar con la que va a ser su esposa. Conózcase bien, aún a nivel de la intimidad. No, perdóneme. Si la Biblia dice que la fornicación es pecado, por más que alguien quiera reeducar su conciencia, usted no lo puede permitir de esa manera. Usted no puede permitir que su conciencia sea reeducada para aceptar el pecado. No está bien. No está bien. Dice entonces el versículo 23, pero el que duda sobre lo que come, como Pablo está hablando de lo que come, pero eso se puede aplicar a todo lo demás. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Escuche esto, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Este es un principio poderoso. Esto es un principio poderoso. Todo lo que no proviene de fe es pecado. En el año 2002, hace 18 años, fuimos a la Unión Valle del Cauca a pastorear y notábamos que había una hermanita joven que tenía 2 hijos, que ella iba 1 o 2 veces a la semana y desaparecía 15 días, 20 días. Y entonces algún hermano la visitaba y ella volvía otra vez y se congregaba. Pero iba 2, 3 veces en esa misma semana y no volvía. Una vez la visitamos en la casa, mi esposa y yo, y nos pusimos a hablar con ella. La historia de ella es que ella tomaba ánimos en 2, 3 semanas que no iba, tomaba ánimos para ir a la iglesia, porque para ir a la iglesia ella se tenía que poner falda.
y ella no le gustaba la falda. Ella amaba sus jeans, amaba sus pantalones. Pero ella se sentía condenada poniéndose los pantalones. Sentía que estaba pecando. Por eso no iba. Entonces yo recuerdo que mi esposa y yo abrimos la Biblia y le empezamos a hablar de lo que es la intención del corazón. Dios dice que la intención del corazón es un acto consumado para Dios. La intención del corazón es algo que Dios toma como un hecho. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Entonces lo que nosotros le dijimos a ella fue, vamos a hacer una cosa. Porque nos explicó que ella llegaba a la casa después de ir a la iglesia y que se sacaba esas faldas con un desespero como quien le estuviera picando. Y aún si llegaba a las 9 de la noche a la casa, ella ahí mismo se ponía unos pantalones para sentirse mejor, que porque aborrecía las faldas, y que le habían dicho que si se ponían faldas, entonces, que si se ponía pantalones, se condenaba. Nosotros la enseñamos para que se pusiera el pantalón y que fuera en pantalón a la iglesia, que fuera en pantalón, pero que fuera. La mujer estuvo 7 meses yendo, pues tenía tiempo y vivía ahí como a las 4 cuadras de la iglesia. Estuvo yendo como 7 meses con pantalón, no pantalones apretados, no ceñidos, no provocativos ni nada de eso, pero 7 meses nadie le decía nada. Bueno, por ahí algún religiosito de otra iglesia se acercaba y decía que yo me iba a condenar con las mujeres que se ponían pantalón. Pues después de 7 meses, la mujer apareció con falda, que ese es el propósito de la doctrina cristiana. Ese es el propósito del evangelio, convencer a un nivel personal a las personas, a las vidas, de que hagan lo que al Señor le agrada. Cuando la vimos llegar con falda, entonces mi esposa y yo, hola hermana, Dios la bendiga. Oiga, ¿y qué pasó? ¿Y eso que puso falda? Ay, no, pastor, no, pastor. No, pastora, vea, usted viera. Y nos contó una experiencia que tuvo la noche anterior. Y dijo, no más pantalones. Ay, qué bonito. Fue convencida por el Espíritu de Dios. Y no le impusimos la ley. Escúcheme, porque es que lo que te obliga a hacer las cosas es ley, no es gracia. La gracia es un poder capacitador que te convence. La gracia es Dios que mora en ti, el Espíritu de Dios que mora en ti, convenciéndote de hacer las cosas porque a Dios le agrada, porque el mismo Espíritu te convence que a Dios le agrada, y como tú y yo amamos tanto al Señor, queremos agradarlo a Él. Esa es la gracia, eso es este evangelio hermoso. Lo otro de que póngaselo porque no se condena, eso es ley. El pueblo judío hizo cosas porque se condenaba, no porque estuvieran convencidos de que deberían hacerlo, ¿no? Así que fue muy bonito cuando a los 2 años salimos de allá y todas las hermanitas, con alegría y con gozo, tenían su carita limpia, sin maquillaje, pero era porque les nacía. Tenían sus orejitas libres de las candongotas que se ponían en esos pueblos. Tienen muchos accesorios, ¿no? Se ponen muchos accesorios. Las hermanitas con su faldita y disfrutando esa falda. El problema entonces es que uno viola la conciencia de ellos y les enseña algo que la Biblia no dice, y entonces ellos al escondido se ponen el pantalón, pero se sienten condenados, porque uno les enseñó que Dios va a condenar a la mujer que ponga pantalones. Y bueno, ustedes saben que eso no es cierto. Pero recuerden esto, todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que nos cause dudas, no lo hagamos, por favor, no lo hagamos. Todo lo que te genere duda, pastor, pastora, no lo hagamos. Si ves que a tu esposo le parece que es pecado algo que vas a hacer, pues no lo hagas. Más bien busca que ser instruido, ser instruida por la palabra y llegar a una conclusión, llegar a un convencimiento. Por eso el Espíritu tiene esa función que se llama
la convicción, para ser convencidos por Dios en esa parte. Y que qué bonito que todo lo que hagamos, lo hagamos en el Señor, con fe de que estamos agradando a Dios. Eso es lo mejor. Debemos comenzar a reconocer si nuestra conciencia está reeducada de acuerdo con Dios o no. ¿Recuerdan el ejercicio que les propuse la semana pasada? Se los propongo de nuevo. Júntense los dos, esposo y esposa. Bueno, los que están solitos, pues no. Pero los esposos, júntense y empiecen a preguntarse qué de lo que nosotros creemos es bíblico y qué no es bíblico. Ya. Porque yo he visto que los hermanos salen de Bethesda y se van para otro lugar. Salen de Bethesda y se van para otro lugar. Y por allá empiezan a ser reeducados de una manera tan impresionante. Y cuando usted los vuelve a encontrar, cuando usted los vuelve a ver, no, entonces ya ellos dicen, ay, pastor, ya entendimos que yo me puedo volver a casar las veces que sea necesario, porque es que Dios me quiere ver feliz, porque es que Dios es bueno. ¿Y de qué parte de la Biblia tomaste eso? No, a mí, donde estamos yendo, hay un líder que hace unas reuniones para parejas y entonces nos dijo que Dios es amor y que Dios nunca va a querer que uno esté a toda hora con alguien que no le agrada, porque a paz nos llamó el Señor, y que si no podemos vivir bien con esa persona, que Dios está de acuerdo que nos divorciemos de esa persona y entonces busquemos una persona que nos cause paz, que podamos disfrutar con él, con ella. Terrible. Y ya le reeducaron la conciencia, no de una buena forma, no de una buena manera, de una mala forma, de una mala manera. Entonces, qué bueno darnos cuenta si lo que vivimos lo estamos extractando de la Biblia. Si lo que tenemos por pecado está establecido en la Biblia como pecado. Y ahora, ¿qué le estamos enseñando nosotros a la iglesia? ¿Qué le estamos enseñando? ¿Estamos presionando de alguna manera a la gente para que haga algo de lo que no está convencida? Eso sería una muy buena pregunta para sacar adelante una buena conciencia, una limpia, desperjudida y santificada conciencia. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 10, 11 y 12. Primera carta a los Corintios 8, versículos del 10 al 12. Ponle cuidado a esto. Leámoslo desde el 1, ¿sí? Vamos, capítulo 8, versículo 1, nos instruye mucho. 8.1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Aquí nos está advirtiendo, mire, que porque usted sabe y conoce la verdad, cuando se encuentre un débil,
Hay gente que dice que el cristiano debería ser vegetariano. ¿Para qué contiende con él? Él reeducó su conciencia de esa manera y él ve un pedazo de carne y se asusta. Claro. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Con esto le estoy ratificando que lo que sea pecado para usted es pecado para Dios, aunque la Biblia no lo diga. 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. No presionemos a la gente a que haga cosas de las cuales usted y yo estamos convencidos, pero ellos no. Escuche eso. Usted y yo podemos estar muy convencidos de que algo está bien, pero si la otra persona no está convencida, hombre, más bien démosle el estudio. Más bien, digámosle, vamos a estudiar la Biblia y mire lo que dice aquí, mire lo que dice acá, y que Dios los pueda convencer a través de su palabra de esa verdad que ellos deben de vivir. Eso es. Una conciencia reeducada conforme a la palabra de Dios no participa de las celebraciones paganas. Escuche esto. Una conciencia reeducada conforme a la palabra de Dios no participa de las celebraciones paganas. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la verdad de Dios. Hoy en día ya no se hacen sacrificios de toros, de vacas, de animales para los ídolos. No es muy usual, aunque hay pueblos que sí lo hacen todavía. Pero todavía se está sacrificando las fiestas del santo patrono. Y eso tiene que ser claro para nosotros. Esos son fiestas paganas, idolátricas. ¿Ah? Imagínense. Yo veía que porque ya nada es malo para el cristiano, yo veía en la Unión Valle del Cauca a un pastor montado en un caballo con una bota. No sé qué contenía la bota. No, yo no sé qué contenía la bota. De esas que llevan los que van a toros. Una bota con un contenido por dentro. Y él se echaba ese chorro montado en el caballo, dentro del marco de las fiestas patronales. Esas fiestas patronales se llamaban Baco, las fiestas a Baco. Baco es el dios del vino. Un demonio con cuerpo de hombre, pero flaco, débil, como borracho, así. Eso es. Y era allí. Y él decía, no, eso ya no es nada, nada es malo, nada es malo, nada. Y entonces, claro, como la gente veía al pastor en caballo y tomando no sé qué cosa, no me atrevo a decir qué era lo que él tomaba ahí, no, la gente decía, no, esto no es malo, y se iban a beber y se iban a participar de la mundanalidad. Entonces ahí estamos pecando por incitar a los demás a que hagan algo que Dios aborrece. Porque no solamente es que nosotros ya nos queremos hacer amigos del mundo, sino que ahora le enseñamos de esa manera a los demás. Si la Biblia dice en Mateo 5 que el que no hace los mandamientos muy pequeños y asimismo enseña a los demás a no hacerlos, ese será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, tan pequeño que no entrará al reino de los cielos. Cuanto más que nos pongamos como ejemplo para decirle a la gente que esas fiestas paganas, Navidad y todo lo que tiene que ver con la idolatría, que no es malo, que no es malo. Nosotros somos, oiga, escuchen esto, nosotros somos moldeadores de conciencia. Los pastores somos moldeadores de conciencia. La gente lo ve haciendo a uno algo y dicen, no, el pastor lo hace. No, yo veo la pastora haciéndolo, no hay problema. Claro, qué problema tan horrible
tuvo la iglesia cristiana y sobre todo el centro misionero, qué problema tan terrible con algunas mujeres que no habían sido convencidas por el Espíritu de Dios de lo correcto que hay que hacer. Cuando empezaron algunas pastoras, sobre todo una pastora de Bogotá, de una misión X, cuando empezó a salir con el pelo bien cortico, emblullinada, y, mejor dicho, las que no estaban convencidas, las que no estaban bien firmes, no, empezaron a decir, pero ¿y por qué la pastora fulana se pinta? ¿Por qué la pastora fulana se maquilla? ¿Por qué la pastora fulana se corta el cabello que parece un varón? ¿Que por qué la pastora entonces ministra en pantalones? ¿Y por qué no se ha muerto? ¿Por qué no le ha caído un rayo? Entonces es ahí como el extremo de decirles que es pecado y que es del diablo. Entonces, si es pecado y es del diablo, hombre, uno esperaría que bajara un rayo y consumiera al que está haciendo lo malo en el púlpito, ¿no? Pero entonces, como vieron que no se moría y que era la esposa de un hombre de mucha unción, entonces muchas de las que no estaban convencidas empezaron a trasegar, a caminar hacia esa figura, hacia ese modelo de persona. Por eso tenemos que estar muy convencidos de la verdad. Tenemos que estar muy convencidos de la verdad y tener una conciencia muy bien reeducada. Reeducada en el principio bíblico, reeducada en la palabra de Dios, reeducada en el deseo de Dios, en el propósito de Dios. ¿Cómo quiere ver Dios a un ministro, a un pastor, a una pastora? ¿Cómo los quiere ver? ¿Cómo quiere verlos en la calle, en la casa? ¿Cuál deberá ser el trato que se deberían de dar? Ahí está en la Biblia. Ahí está en la Biblia y debemos reeducar nuestra conciencia de esa manera. Primera carta a los Tesalonicenses 5:22 dice lo que les enseñaba la semana pasada. Dice 5:22, absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Absténgase toda persona de toda apariencia de maldad. Ahí fue donde hablamos del pastor que cargaba a una persona, a una mujer adelante, que no era su esposa ni era familiar, sino una hermanita de la iglesia, etc. Una conciencia reeducada, conforme a la palabra de Dios, se cuida de toda apariencia de mal. Mire, así como una conciencia bien reeducada no participa de ninguna fiesta, celebración que tenga un cimiento pagano idolátrico, no hace ni siquiera alusión a ella, no lo hace, ni siquiera la nombra desde el púlpito. Asimismo, escúchame, una conciencia bien reeducada nunca se presta para aparentar mal, nunca se presta para que la gente vaya a dudar de ese hombre, de esa mujer. Por eso es que nosotros en el centro misionero nos cuidamos de empezar a darle besos a las hermanas. No, ¿qué es eso? En una cercanía tan peligrosa y de tan mal ejemplo con las hermanitas, qué vergüenza. No, ¿cómo vamos nosotros a dar ese ejemplo y esa apariencia de maldad? No, que el pastor a todas las besa, vea, no, que el pastor con todas se abraza, no, que la pastora a todos los besa y con todos se abraza. Ay, que porque es que son muy son ahora muy cool. Porque es que la iglesia así a veces quiere entrar en un mover modernista y posmodernista demoníaco. No, hermano, no. El saludo es un saludo de cabal, como de hombres y mujeres sinceros, pero ¿sabe qué? Muy castos, muy guardados para su esposo y su esposa. ¿Cómo está la mano? Dios lo bendiga. Y no por mucho tiempo, claro. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Dios lo bendiga, hermana. Dios la bendiga. Bueno, qué bueno que estén bien. Claro que si quieren que ore por ustedes, claro. Listo, vamos a orar. Y oramos, pero no, venga, oremos, hermana, venga. Entonces venga el abrazo para que la oración la impacte más. No, lo cuento. Así que no debemos nunca
darnos a la apariencia de maldad. No, no está bien. Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Una conciencia reeducada conforme a la palabra de Dios no participa en nada de lo que la duda. No, perdón. Una conciencia reeducada conforme a la palabra de Dios no participa en nada de lo que duda. No. Usted no hace nada que usted tenga en duda, jamás. No, porque allí se está condenando. Pero es que, pero, ¿será? Bueno, hagámoslo. No, no lo haga. No lo haga. Porque el que duda es condenado. Porque no lo está haciendo con fe. Y lo que no proviene de fe, escúcheme, es pecado. Es pecado. Primera carta a los Corintios 8:12 son textos que ya leímos y estamos sacando como conclusiones. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Cuando presionamos a la gente a que haga algo de lo que no está convencidos, cuando... Yo realmente no sé en qué situación pueden estar esos disque profetas que cogieron la iglesia, hermano, y les enseñaron una cantidad de bobadas y les enseñaron cosas que no son y los presionaron para que hicieran cosas que no están en la Biblia y hasta les dijeron que se iban a condenar. Escuche por favor, pastor, pastora, ustedes lo escucharon muchas veces. Arránquese aunque sea un botón, pero usted no puede dejar de dar algo, porque el que no da le va a pasar esto y aquello. Imagínense, hermano. Asustando a la gente, asustando a la iglesia de Jesucristo, asustando a la iglesia del Señor, poniendo en su conciencia un mandamiento que no existe en la Biblia, manipulando la palabra para despertar miedo, para despertar temor en la vida de ese creyente y sacarle partido, claro. Los que no den, en 24 horas van a estar así y así. Yo los oí muchas veces. Pobre gente, hermano. Yo digo, pobres seres humanos que nacieron de nuevo y no se dieron cuenta que habían nacido de nuevo para hacer el bien, no para hacer el mal. Para dar, no para quitar. Para ser instrumentos de bendición y enseñar bien la palabra, no para confundir la gente y hacerlos sentir condenados si no hacen lo que ellos quieren, lo que ellos manipulan. Le digo que a mí me daba dolor por la iglesia y me daba risa escuchar las enseñanzas de cierto profeta que estuvo en la misión diciendo, es que si yo lo maldigo a usted, nadie le quita la maldición, yo mismo se la tengo que quitar. Y llenaban a muchas personas, aún a pastores los llenaban de miedo, porque no habían estudiado la Biblia. La verdad es que muchos de nosotros estamos en el ministerio, pero ¿cuánto nos falta estudiar la Biblia? Y entonces una persona de esas hablaba y nosotros creíamos que de verdad ellos estaban hablando de parte de Dios, que ellos eran la boca de Dios y nos intimidaban. Y en la conciencia uno empezaba a sentir como que, uy, estoy pecando, qué miedo, qué susto. Y yo no sé si alguno de ustedes dio como por quitarse la condenación de encima, como por decir, uy, no, yo no voy a entrar en esa maldición que este hombre echó. Y algo doy, cualquier cosa doy. Malas noticias, eso que usted dio no sirve para nada. No llegó al reino de los cielos. No es tenido en cuenta en el reino de los cielos. Porque lo que se hace sin fe es pecado. Por el contrario, eso es tenido como una falta. Y si alguno de nosotros alguna vez ha hecho, y yo lo he hecho, hice muchas veces esas cosas, obrar bajo presión, hacer cosas por quitarme la condenación de encima, no sabiendo que estaba pecando porque no lo estaba haciendo con fe, lo estaba haciendo presionado por alguien que puso en mi vida un mandamiento que yo no sabía si estaba o no en la Biblia, que llegamos a creer que era verdad. Y entonces lo que hicimos fue caminarle a un principio mentiroso.
y quedábamos, ¿cómo así? Con esa conciencia mal reeducada, pensando que de verdad, si no hacemos esto o aquello es pecado. No, cuidémonos de eso, pastores, y contémosle al Señor cualquier cosa que hayamos hecho de esa manera. Romanos capítulo 14. Romanos 14. Vamos a leer versículo 1 al 6. Pónganle cuidado. Romanos 14, versículo 1 al 6. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. A ver, pastores, reeduquemos nuestra conciencia en esto. Los débiles son los que comen legumbres y no comen carne, no nosotros que comemos carne. Porque por ahí hablaba yo con un pastor de otra misión que me decía, pastor, así preocupado, pastor, a mí me parece que deberíamos analizar mejor esto de comer carne, porque la verdad es que como que el Señor le dijo a Adán y Eva que eran solamente comer legumbres, comer plantas, pastor. Pues claro, lo que pasa es que usted no ha entendido que antes del pecado, antes de la caída, el hombre no necesitaba reponer proteína, no, él comía no para su mantenimiento, sino por gusto, y entonces no tenía necesidad de comer carne de animal. Él era disfrutando de la fruta, de la pera, de la papaya, de la uva. Él era por disfrutar. Por eso le dijo todo lo verde, todo lo que tiene semilla, todo árbol de fruta será para comer. Pero cuando ya peca el hombre y le vuelve a decir a Noé, Noé, venga, los árboles, las plantas son para comer. Y oiga, todo lo que se mueve y vive será para vuestro mantenimiento. Ya se tiene que mantener ese cuerpo. Para vuestro mantenimiento. Solo que no comas la carne con su sangre. Estaba hablando de comer animal, de comer proteína animal. Eso lo estaba diciendo. Entonces, el débil de conciencia es el vegetariano, no nosotros. No nosotros. No sé si de pronto alguna vez haya tocado su conciencia el hecho de que deberías estar siendo vegetariano. Estás como mal. Te vas a enfermar por comer carne de cadáver en vía de descomposición. Te vas a morir. Y si llega ese temor a la vida de uno, hasta así pasa. Claro, hasta así llega a ser. Entonces dice, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Mire cómo esto de la conciencia es tan tremendo. 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Escuche esto. También me he encontrado muchos cristianos y uno que otro pastor con esa pequeña duda ya, como ese gusanito que se mueve. Se le mueve los sábados. Pastor, ¿será que nosotros? Es que lo dicen los 10 mandamientos. Oiga, ¿usted no sabe dónde quedaron los 10 mandamientos de Moisés? ¿Usted no sabe? ¿Usted no sabe que junto con la ley ya pasó? Ahora estamos en la ley de Jesucristo. ¿No escuchaste cómo el Señor reemplazaba esos mandamientos? ¿Oíste que fue dicho? Mas yo os digo. No los escuchaste, pero ¿sabe qué? Muchos buenos cristianos están inquietos y tienen duda y tienen temor. ¿Será que nosotros deberíamos estar guardando el sábado? ¿Verdad, pastor? ¿Y nosotros por qué no lo guardamos? Pastor, entonces, ¿cuál es el día de la adoración a Dios? Todos los días. Pastor, ¿y entonces no tenemos día de reposo? Sí, no como un día, sino como un Señor. El Señor de mi reposo se llama Cristo. Pero ellos se han dejado tocar con una semillita de duda, de temor, y ahora caminan por esta tierra como quienes están pecando. Y el día sábado no saben qué hacer porque es que tienen la duda.
Y lo que no proviene de fe es pecado, y ellos están acumulando pecado, porque pensando que están haciendo mal, igual van a la congregación el día sábado, van a hacer remesa, pero ellos tienen la duda y están diciendo, ¿será que es pecado? Y yo los he encontrado, yo los he hablado con ellos. Qué bueno nosotros tener por convicción lo que dice la Biblia. Y no la verdad pasada, porque es que muchos pastores podríamos estar viviendo en la verdad pasada. La verdad pasada es la verdad del Antiguo Testamento, es una verdad de Dios, pero ya pasó. Deberíamos cerciorarnos muy bien y reeducar nuestra conciencia con la verdad presente, con la verdad actual, con la gracia, con el Evangelio y todo lo que el Evangelio trajo a nuestra vida. Eso deberíamos estar haciendo. 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. ¿Sabe cuál es el problema? Que los adventistas no guardan el día para ellos mismos, ellos no lo guardan. Ellos dicen que guardan el día para condenarte a ti. Entonces, hasta eso le es pecado a ellos. Claro. Porque cualquiera de nosotros podría decir, yo voy a consagrar un día para encerrarme todo el día, orar al Señor, adorarlo a Él. ¿Por qué no? Te nació de ti, pero ese día puede ser cualquier día, no el día que alguien propuso, no el día que alguien dijo, no el día que la ley estableció, no el día que los adventistas establecieron, no. Para que si otro no lo hace, entonces lo condenamos. Usted no guarda el séptimo día. Lástima, ¿no? Ustedes se ven como muy llenos de fe, pero si no guardan el séptimo día, baila. Se van a condenar. Se van a ir para el infierno. No, el que lo hace o el que no lo hace, convencido está de que está agradando a Dios con lo que hace, no para condenar a otro. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, el que ayuna, no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Pero no se crea más el que ayuna que el que no ayuna. No se crea más el que no ayuna que el que ayuna. Porque así le vienen a uno a decir, oiga, ¿y ustedes de qué ganan con tanto ayuno? Ay, mijito, usted supiera de lo que se está perdiendo. Usted supiera de lo que se pierde no ayunando 7 días, 14 días, 21 días. Usted supiera de lo que se pierde. No, pero que es que ustedes, que no sé qué, que yo veo hermanitos de su congregación, sí ayunando, pero por ahí haciendo lo malo, discutiendo, alegando. Y, bueno, esos son ellos. Pero no quiere decir por eso que el ayuno esté mal. Usted no ayuna, pues disfrute de que no ayuna. No nos venga a criticar a nosotros. La Biblia dice, el que come, come para Dios, dé gracias a Dios. El que no come, esté convencido de que no come para el Señor, dé gracias a Dios también. Es cuestión de conciencia, eso les quería mostrar, es cuestión de conciencia. El 7 podríamos leer el versículo 7 y dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para nosotros mismos. 8, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué bueno. Y ahí cabe muy bien el versículo número 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Precisito, clarito. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo número 2. Guarde esto en la conciencia como un principio bíblico, pastor, pastora. Guarde esto en la conciencia. Romanos 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo.
¿Por qué eso es una cuestión de conciencia? ¿Por qué? Porque la persona que juzga a otro no ha reeducado su conciencia de acuerdo al principio de la palabra. Otra vez se lo digo. El que juzga a otro no ha reeducado su conciencia de acuerdo al principio de la palabra. No lo ha hecho. ¿Por qué? Porque él no sabe que al juzgar a otros se condena a sí mismo. Yo no sé si ustedes leyeron o escucharon el audio que un día un pastor lo mandó a esta zona, y él decía que se iba de la misión porque había muchas cosas raras, ¿no? Ese es como el principio. No dicen nada concreto, ni tienen pruebas de nada, pero dicen que hay muchas cosas raras en la misión. Eso dicen, no, pues que hay muchas cosas raras en la misión. Y entonces metieron por ahí al pastor que se fue para los Estados Unidos, y el pastor lo trataba de hijo del diablo porque deshonraba a su papá. Pero él mismo habló mal del pastor, de nuestro pastor, puso en duda su honra, su identidad, su honestidad. Y él, juzgando a otro, que era un hijo del diablo porque deshonraba a su padre, él deshonrando a su autoridad, que es lo mismo, él deshonrando a su autoridad, se condenó como hijo del diablo también. Cuando uno no tiene esta información clara en la conciencia, entonces uno anda por ahí juzgando a todos y diciendo que todos son la cuota inicial de una porquería, y que este es una cochinada, y que el otro es una basofia, y el otro entonces es el sobrado del perro. Pero él no sabe que con todas esas palabras, al único que se está condenando es a él. Qué bueno tener este principio en la conciencia. Nunca voy a hablar mal de nadie. Nunca voy a hablar mal de otro. Nunca voy a pregonar los defectos de otro. Nunca voy a condenar a otro porque yo creo que tiene este o este defecto. No, no lo voy a hacer. Principio de conciencia, donde solamente el Señor puede entrar a juzgar. Principio de conciencia. Versículo 12, Romanos 2. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Tremendo, ¿no? Aunque no conozcan la ley, pecan y van a perecer. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ese mismo capítulo, del 14 al 16, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, de acuerdo a lo que hayan educado su conciencia, ¿no? 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Qué tremendo que ya después de que uno puede reeducar bien su conciencia, ella es la que nos justifica, nos dice: tranquilo, no se preocupe, que conforme a la palabra usted está bien. Pero es ella también que le dice: ojo, pilas, mire, estoy que reviento, estoy pitando, estoy gritando, no haga eso, no haga eso. Porque para eso es esa función del Espíritu. Hechos 5:9, Hechos de los Apóstoles. Capítulo 5, versículo número 9. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Cada cual es responsable delante de Dios a través de su conciencia. Lo que le pasó a Zafira fue que ella, sabiendo que su marido estaba mintiendo, no le hizo caso a su conciencia, que muy seguramente le dijo: ojo, no mientas, Zafira,
Tu marido mintió, tú no lo hagas. Ella, al igual que Adán, se pasó por encima del mandamiento por ponerse de acuerdo con su cónyuge. Y tanto Adán murió espiritualmente como Zafira se murió físicamente, por no hacer caso a la conciencia, por no estar atento a la conciencia. Oiga esta recomendación. Cuídese de todos. Cuídese aún de sus autoridades. Porque nadie está por encima de la autoridad veraz. Escuche eso. Nadie puede estar por encima de la autoridad veraz. No acepte nada que la Biblia no hable. No acepte nada que la Biblia no establezca. A veces nosotros como pastores, en momentos de desesperación o en momentos de mucho orgullo, que el Señor nos guarde, el orgullo es el resultado de un alma sin sanidad, de unas emociones sin sanidad. A veces a nosotros los pastores, un hermanito dice, pastor, pero usted ¿por qué manda estas cosas y en la Biblia no está eso? Y respondemos con mucha soberbia y respondemos con mucho orgullo y hasta con mucha altivez. Son tres variantes del orgullo que significan diferentes cosas. Decimos, la Biblia no dice, pero lo digo yo, que soy el pastor, soy el jefe. Lo digo yo. Y usted tiene que obedecer. No se le ocurra nunca hacer eso, hermano. No se le ocurra nunca ir contra la autoridad veraz, contra la autoridad de la conciencia o contra la autoridad soberana de Dios. Si la Biblia no dice, no quiera reeducar la conciencia de nadie con un principio diferente. Escúchenlo. Que cuando uno le dice, pues no, la Biblia no lo dice, pero yo lo he aprendido de una manera muy especial. Estaríamos tratando de reeducar, de enseñarle a esa persona cosas que la Biblia no dice. Y seríamos sorprendidos por Dios en una falta, en un pecado terrible. El Señor nos guarde. Sobre todo, pastores, sobre todo nosotros como ministros, tendríamos que estar tratando todos los días de pegarnos demasiado a estas tres clases de autoridad. A todas, pero a estas tres clases de autoridad. No voy más allá de lo que la Biblia dice. No desmiento nada de lo que la Biblia esté mandando. No. Y nunca le voy a violar la conciencia a la iglesia. Jamás los voy a presionar a que hagan algo que ellos tienen como pecado. No. Y nosotros mismos, pastores, nosotros mismos, saber que lo que hacemos tenemos que tenerlo por convencimiento, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Y quién da testimonio de eso? Nuestra conciencia. Esa conciencia que está siempre delante del Señor. Eso es. Así que, si usted quiere participar, bueno, mientras que se animan, le voy a decir el resultado de conciencia. La palabra conciencia en el 4893 dice, percepción, es decir, conciencia moral, habituado. Cuando la persona se habitúa a hacer algo, ya para su conciencia es normal, porque reeducó su conciencia con las prácticas usuales que él está habituado. No, eso no es malo. Pero ¿cómo se te ocurre? Mira lo que... No, pero ¿de qué malo le ve? Entonces la conciencia, en el resultado de la palabra conciencia, confirmamos de que la conciencia no tiene juicio. Ella no tiene la capacidad de juzgar qué es bueno y qué es malo. No. Ella reacciona de acuerdo a lo que esté habituado. De acuerdo a lo que le haya sido enseñado, a la información que le haya sido dada. En el 4894 dice, ver completamente, comprender o llegar a percatarse. Hay que darle una información. Y estar consciente o informado. Pónganle cuidado. Estar consciente o informado. La conciencia tiene que tener información. Y estar consciente o informado, entre paréntesis, clandestinamente de alguna información. Conciencia, considerar, saber, tener un conocimiento que usted le dio a esa conciencia. ¿Quiere aportar algo, pastor, pastora? ¿Quiere preguntar algo, ayudarme en algo?
desmentir algo, bien pueda. Estoy tratando de enseñar solo una horita y que podamos compartir. A ver, usted prenda el micrófono y hable, bien pueda. Pastores, Dios le bendiga. Amén. Pastores, bendiciones para todos los pastores, pastoras. Retomando lo que el pastor nos ha enseñado hace mucho tiempo atrás, eso fue comenzando la vida cristiana con mi esposa en el año 2000, pues nos enseñaron a nosotros un evangelio, pues yo diría como de temor y de terrorismo, porque pues, nosotros nos convertimos al evangelio y era algo bastante delicado porque no podíamos salir. Nos predicaron de la santidad, de la vestimenta, que si uno salía a la calle se contaminaba, si estaba en un río, si uno estaba en una piscina, bueno, todo era contaminación, que todo lo que veíamos eran demonios. Entonces nosotros comenzamos una vida cristiana como en ese sentir, lo vivimos. Nos hablaron de la fe y nos decían que tener un carnet de salud, eso no era de Dios, eso era del diablo. Que nosotros visitar un médico no era tener fe, teníamos que era confiar en Dios y que Dios hacía la obra. Eso se vio en esos tiempos y miramos un ejemplo muy claro cuando llegamos a Ceilán, del departamento del Cauca, una familia que tenía el mismo concepto, cerrados sin creer en la fe, y este hombre murió muy joven, porque el pastor le predicó que la fe era creer en Dios, no buscar medicamentos, dieron de un médico, pero eso no era de Dios, y que si sin esa fe no agradaba a Dios y que no se salvaba. Entonces el hombre se retiró por un tiempo del evangelio, vivió una vida pues, sin Cristo, se alejaron del Señor y se cerraron ellos en algo que ellos decían, que no se congregaban porque los pastores no predicaban verdad y los pastores habían pecado, porque veían que los pastores se colocaban un camibuzo, la pastora andaba con una sudadera, en fin, se fueron de la misión Bethesda y este hombre muy joven, como de 42 años, murió con cáncer, porque él aprendió que no podía buscar un médico, que si donde un médico no estaba bien, que la fe que él tenía no era la fe que Dios le había puesto en su corazón. Y este hombre muere y le dice a la familia que todos tenían que seguir el proceso que él estaba haciendo. Y este hombre muere de verdad con un cáncer y muy joven. Y la familia se lamenta por eso. Eso es lo uno. Lo otro, Pastor Héctor y pastores, pues ha sido como algo controversial cuando se habla de comer sangre. Entonces, cuando llegamos aquí a Zarzal, resulta de que fuimos a visitar una familia de un hermano o un señor que él iba a las iglesias, él iba a criticar, iba a murmurar, a mirar a los pastores, y él decía que los pastores hablaban basura, carreta, que no les creía. Entonces, fue un martes a la congregación antes de la pandemia, y él como que le gustó y nos invitó a la casa, fuimos con mi esposa antes de la pandemia, y resulta que en ese momento llega otra hermana y nos dice, pastores, qué bendición, nos saluda y dice, pastores, les tengo un regalo muy bueno, lo hicimos ayer con mi mamá y pues aquí nos han enseñado a nosotros que se puede comer la rellena, y bueno, ellos estaban como mal informados sobre el recasamiento, bueno, nos preguntan una cantidad de cosas que bíblicamente pues no se usa. En ese momento nosotros nos quedamos callados y la hermana fue y llevó la rellena allá y le dio al otro hermano. Entonces con mi esposa, ¿qué hacemos? Lo que usted está dando, Pastor Héctor, le vamos a dañar la conciencia de hermano, lo que dice el apóstol Pablo. Pero en el momento yo decía, Espíritu Santo, Dios, guíame porque no quiero dañar a esta familia, ellos son nuevos. Y la señora rogando por años porque el hombre no quería casarse. Él decía, yo no me caso, es pura mentira. Y lo que pasa estos pastores, lo cuento como un testimonio y la gloria sea para Cristo, Amén. Que en el momento que ella trae la rellena ahí para dárnosla,
Entonces ya el Señor como que nos iluminó y le decimos, hermana, lo que pasa es que bíblicamente nosotros pues nos va a disculpar, no es que vengamos aquí a su casa la primera vez y la despreciemos, pues la Biblia dice esto, no sé, hermana, usted cómo lo toma. Pues bueno, le enseñamos a ella y le explicamos con la palabra. Resulta que por eso el hermano que era muy reacio al evangelio, él creyó. Digo, a mí me gusta eso porque usted me habla con la palabra y nos enseña, y él lo tomó. Y resulta que este hombre con el tiempo, digo, esto es verdad lo que está yendo el pastor, y este hombre comienza a ir a la iglesia, pastor. Le digo que eso, a esa familia, todos, el Señor los convenció con la palabra, y este hombre que no quería casarse, ya 32 años, 38 años con esposa, teniendo nietos, no quería casarse. Este hombre hace como mes y medio que se casó, hicimos la ceremonia en la iglesia. Y esta familia muy contenta, dice, pastor, nosotros queremos gente que nos predique la verdad, la verdadera palabra. Entonces, a veces lo que se está hablando, a veces Dios nos permitió vivir esta situación, pastores, pero creo que fue una bendición tremenda. Yo creo que si predicamos la verdad, le enseñamos a la gente, porque ellos han andado aquí en zarzal de iglesia en iglesia buscando dónde congregarse, pero ellos habitualmente no ven como la verdadera palabra. Entonces, le coloco como este ejemplo, de verdad que fue una bendición, y ellos están muy felices, muy convencidos del Señor aquí en la iglesia, y ahora ya se bautizaron y están sirviendo en la iglesia. Entonces, pastores, qué bendición. Entonces, lo de la sangre, pues sabemos que está no está en la ley, sabemos que Génesis no es de la ley, está en el capítulo 9, verso 4, pastores, y lo habla Levítico 7:26, el 17, bueno, está en la palabra del Señor, y lo miramos en el libro de Hechos 15:20. Eso. En la Entonces, verdad, ahí nosotros podemos como mirar de verdad cuál es el texto y contexto, cómo Dios nos enseña. Entonces, es lo que a veces le hemos enseñado a la iglesia, y que sea Dios guiándonos. Lo otro, otra pregunta, pastores, quiero que me saquen de esta duda o lo que a mí me enseñaron, que la paga de una ramera ni el precio de un perro llevarás a la casa del Señor. Lo dice Deuteronomio 23:18. Entonces quería preguntarle, pastores, porque pues ahí sí, a veces se enseñó eso, lo enseñó en la iglesia, en esto, porque pues cuando llegamos, a mí me enseñaron eso. Entonces, pastor, esa era como y lo hemos tenido eso, pues, como es el referente ahí. Entonces, quería que nos guieran en esa parte, pastores, si estamos cometiendo errores en esta parte de la paga de una ramera y el precio de un perro. Pastores, qué bendición poder participar con todos ustedes, y queremos aprender mucho de ustedes, pastores, y para eso estamos. Así que, pastor Héctor y pastores, Dios les bendiga a todos. amén, hermano Pastor Ciro Arturo Calambás. Bueno, escucho a los pastores. ¿Estará vigente lo de no llevar la paga de una ramera y el precio de un perro a la congregación? Mejor dicho, ¿usted qué haría si usted sabe que hay una mujer que trabaja de ramera y está yendo a la iglesia y usted sabe cuál es el oficio de ella? Y la ve que coge el sobre, lo marca, lo llena, dice diezmo, dice ofrenda y hasta primicia para el pastor, y echa su sobre ahí. Y pasa otro mes y ella no deja de trabajar en su oficio, pero va a la iglesia, coge el sobre, lo llena, diezmo, ofrenda, primicia para el pastor, y lo mete ahí al alfolí. Y usted sabe que no se ha apartado de su oficio de ramera. ¿Qué haría usted? Pastor Héctor, Dios le bendiga. Amén. Y pastores, Dios le bendiga, no le he saludado. Pues hombre, yo puedo decir exactamente lo que usted estaba, lo que usted estaba compartiendo ahora, de no juzgar a nadie, ¿no? O sea, no juzgar a nadie. Entonces yo pienso que eso sería, ¿no?, mi aporte, pastor. Gracias, pastor. ¿Quién más dice algo?
Pastor Héctor, pues Señor. lo que yo he escuchado, y dice que el que lleva un diezmo a la iglesia, que a través del diezmo Dios santifica la economía. Y entonces dicen eso, entonces a veces uno mira esta situación, pastor, y son conceptos que realmente que la gente dice. Entonces, ahí está para que los más pastores puedan opinar. Gracias. Gracias, pastor. Pastor Arley, ¿algo? Pastor Héctor, pues lo que se está diciendo y lo que se está hablando de reeducar la conciencia. A la persona primeramente hay que enseñarle, y el mismo Espíritu Santo, como usted dice, y todos sabemos, va convenciendo a la persona, porque esto es un proceso, ¿no? La persona entró en un proceso, ya está dentro de ese proceso, y de hecho, pues en el tiempo, en su tiempo, tomará conciencia de esas cosas y cambiará, y el Señor la llevará a cambiar de oficio, no sé, ese es mi pensamiento. Pastor Arley, sí, señor. Lo que estamos diciendo es que si pasan los meses y ya no cambia de oficio y trae su diezmo. Eso es lo que estamos diciendo. Pastor, usted tiene razón. Ahora va a hablar algo sobre eso, Pastor Arley. Gracias. ¿Qué hacer? Bien puedan, pastora. Bien pueda. Pastor, pastor, lo que usted dice, pastor, no juzgar. Recibir el dinero que el Señor lo purifica. Y que ella poco a poco va entendiendo la palabra y el Señor la saca de ese oficio que ella tiene. Gracias, pastora. Muchas gracias. ¿Quién más dice algo? ¿Quién más? ¿Quién nos ayuda? Bueno, empecemos. Primeramente, ya es una falta de compromiso de parte del pastor, que sabiendo lo que está sucediendo, que conociendo la persona que llega, que la ve que va a la iglesia, ya es una falta de compromiso del pastor, que pasen 2, 3 y 4 meses y esa mujer todavía sigue trabajando en lo mismo. Allí se ve la falta del compromiso del pastor porque no la llama. Yo, una mujer que llegó por primera vez y le veo su facha, y yo trato de hablar con ella, yo trato de llamarla, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ah, bueno, sí, no la juzgamos. Eso sí, para mí, eso no está escrito. Eso no está reglamentado por el Nuevo Testamento, no. Pero yo veo que ella dejó una ofrenda, un diezmo, y lo que yo voy a hacer con ese dinero es que voy a comprar remesa. Voy a comprar algo que yo le pueda dar a una persona necesitada. Yo no incluyo eso, yo no entro eso en las cosas de la iglesia y no está escrito. No le estoy diciendo a usted que haga lo mismo. Pero me voy a inquietar por hablar con ella, por brindarle ayuda, por mostrarle el camino del evangelio y que cuando cumple un mes de estar yendo a la iglesia ya no esté en las mismas. Eso sí. Pero es de esa misma manera que yo le voy a decir, aquí en la Floresta tenemos una persona recién convertida. Esa persona depende de un trabajo porque está endeudada, depende de un trabajo. Ella trabaja en una tienda naturista, pero en esa tienda naturista venden lociones para atraer la gente. O sea, está mezclado en la tienda naturista el ocultismo. Está mezclado allí. Es una tienda revuelta con ocultismo. Lo que yo le dije a esta señora, a esta hermana que está recién convertida y que dice que, digo recién convertida porque está empezando el segundo mes. Yo le dije, tome el 10% de su sueldo y mire a ver a quién le ayuda. Mire a ver cómo le ayuda a su vecina que no tiene para la energía o no tiene para la comida de los niños. Ayúdele con eso. Pero yo he determinado
que si yo tengo el conocimiento, porque es que a las arcas de la iglesia llegan dineros que usted ni se da cuenta de qué son. Pues si usted no se da cuenta, vale, no hay problema. Pero si se da cuenta, ¿se va a quedar quieto? No. Cuando ella entonces salga de ese lugar, yo no lo estoy condenando, yo no estoy diciendo se tiene que salir ya. Pero sí le estoy direccionando para que ese dinero no entre a las arcas de la iglesia. Porque pues de todas maneras sí tengo claro que el Señor pues no necesita ese dinero y deberíamos enseñarle a ellos que esto está mal, que ella debe buscar un oficio, una función diferente. Denme un momento, por favor. Ya le voy a dar, pastora Lorena. Listo, pastora Lorena. Bien pueda. Te escuchamos. Bien pueda. Pastora Lorena. ¿No escucha? ¿Usted no escucha, pastora Lorena? ¿No oye? ¿Sí? Sí. Es que el micrófono, no puedo hablar, no me deja hablar. Bueno, no. Ya le estamos escuchando. No, ahí se le volvió a bloquear. Vuelva a desbloquear el micrófono. No. Ya, ahora. Eso, listo. No sé qué pasó y se quedó pegado. Mire, pastores, buenas tardes a los pastores que no había saludado. A nosotros en diciembre, entre noviembre y diciembre del año pasado, en nuestra congregación está una señora que es colombiana y ya tiene un hijo como de 23 años. Y nosotros a él lo conocimos pequeño, como de 9 años, y bueno, ellos iban a otra congregación, ella empezó a llevarlo a él a otra congregación. Y al tiempo que lo vuelvo a ver, yo había escuchado que el chico había cogido ademanes, se había vuelto homosexual. Entonces, llega a nuestra congregación él y llegó, bueno, yo me lo encontré luego fuera de la congregación en otra parte y hablé con él, me saludó y todo, y resulta que yo le dije a él que había pasado en su vida, porque él quiso hablar conmigo. Me cuenta qué ha pasado en su vida, me dice, yo le dije que porque no se había vuelto a congregar. Entonces me dice él, porque donde yo estaba me criticaban mucho mi forma de ser. Él ya viste como una mujer total, se viste como una mujer total, cambió la apariencia total de su vida. Y entonces yo le dije a él pues que se congregara, le dije, ve a la congregación, ve con tu madre. Entonces él habló conmigo y pastor, yo le dije a él, entré con la luz de la palabra y todo y hablé con él y sobre su situación, porque él quiso hablar conmigo y yo dije, bueno, Señor, yo hablo con él porque él me dijo que quería hablar conmigo, hablo con él y todo. Y yo dije, bueno, Señor, pues que la palabra quede allí. Y él empezó a ir estuvo yendo casi un mes con nosotros, pero él no volvió. Él no volvió, aún se fue de aquí, de Villalba, se fue a ir a Barcelona. Entonces, ahora que usted habla de la conciencia, yo luego comencé a pensar y yo decía, ay, Dios mío, ¿será que es que yo le dije cosas que comienza como la conciencia a trabajarte, ¿no? Y a decirte, pues, ¿qué le dijiste de más? Pero ahora que usted habla, pastor, de eso, de verdad que siento paz porque
pues le dije a la luz de la palabra cómo era. Además, él había sido un chico que creció, sino que, no sé, él se dejó llevar. Aquí en España hay mucha libertad, no sé, con su junta, no sé cómo, él no me contó esa parte. Y yo ahora digo, bueno, Señor, yo le doy gracias al Señor porque pues, si se fue, porque le dije la verdad y no porque no le dije la verdad. Entonces, esa era mi aporte, pastor, porque de verdad que a veces uno, por ejemplo, habla con alguien y la persona se va y queda uno como que, uy, ¿será que fue muy duro? ¿Será que le dije algo y se sintió mal? Pero no, ahora escuchando lo que usted habla de la conciencia y de que uno tiene que, pues sí, tiene que decirle a la gente y lo que decían los pastores ahora que hablaron de la rellena y eso, a la luz de la palabra, pues si el Señor lo respalda a uno, el Señor lo respalda. Él se llevó la palabra y oramos, seguimos orando por él porque su madre se congrega con nosotros. Y otra cosita que iba a decir, pastor, mire que aquí, por ejemplo, también me pasó que aquí en España hay mucho marroquí y ellos tienen su carnicería marroquí. Ellos, lo que es la carne, el pollo y el res, pues ellos no comen cerdo, ellos mismos son los que la matan. Entonces ellos al pollo le cortan y lo ponen patas arriba, igual a la res. Entonces en la congregación de nosotros antes estábamos, allí hacían pues comidas los domingos. Y algunas hermanas iban y compraban allá de esos marroquíes. Y ellos eso se lo sacrifican a Alá. Yo trabajé en un matadero donde ellos mismos van y matan y ellos lo consagran antes de matarlo a la carne, todo lo que ellos compran. Entonces yo les decía a ellas eso, porque ellas me decían que yo era muy religiosa, es que tú eres una religiosa, una fanática. Pues la Biblia dice que no es lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina, y te recetan, te dan la Biblia y te dicen versículos. Entonces yo les decía a ellas que no. Yo les decía, mira, a mí la palabra del Señor me dice que no comas nada de lo sacrificado a los ídolos. Pero ellas no, ellas seguían comprando. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo, la verdad, que yo esa comida no, por conciencia, no me la comía. Entonces, muchas veces nosotros, por dejarnos que se sientan bien los demás, cometemos nosotros y entramos como en ese, hagámoslo, pues sí, pues es en la misma iglesia y hagámoslo, pienso yo. Ese era mi aporte, pastores. Gracias, pastores. Gracias, pastora. Bueno, quiero dejar claro que lo anterior que dije de lo que yo hago con las personas que me doy cuenta que tienen un trabajo así, lo hago porque a mí me parece que es lo que debo de hacer. Si alguno hace de diferente forma, como en la Biblia no hay un mandamiento específico, no peca. No peca. Eso es lo que quería decirle. Ahora, con respecto a la pastora Lorena, lo que dice de la comida marroquí y estas cosas, ella lo hace muy bien, como ella misma lo dice, por cuestión de conciencia. Lo que pasa es que la Biblia deja claro dos cosas. Una, que no comamos en el lugar donde sacrificaron a los ídolos. O sea, no comamos la comida que se hizo para una primera comunión, para un bautismo católico. No comamos ahí en ese lugar, en lugar de ídolos. Por eso le leí la Biblia donde dice, pero si el débil te ve a ti comiendo en lugar de ídolos, en el lugar donde se llevó a cabo el matrimonio católico, el bautismo católico, la primera comunión católica. No, esto no está bien. Pero sacado de este contexto, escúcheme, sacado de este contexto, dice primera carta a Timoteo, capítulo número 4, oiga, como quien arrima a la casa el 24 de diciembre y la mamá le dice, ay, venga, coma buñuelitos, venga, coma natillita, venga, se coma la nochebuena, venga. ¿Usted qué hace? Usted no se puede bajar de la moto, del carro, a decirle, listo, mamá, venga, yo. No, le dice, empáquemelos.
empáquemelos, yo me los llevo. Fuera del contexto de ese lugar donde se hacen las cosas para los ídolos, fuera de ese contexto, con la oración usted santifica eso, leámoslo. Primera carta a Timoteo 4, capítulo número 4, versículo número 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mire, ese animal, sea que lo sacrifiquen y le recen y se lo dediquen al que sea, fuera de ese contexto, usted ora dándole gracias al Dios, al verdadero Dios que creó esos animales, y cualquier consagración le es quitada. Dice, porque todo lo que Dios creó, estoy en el 4, es bueno y nada es de desecharse. Ah, que es que esto lo mataron. Por ejemplo, los judíos tienen la comida kosher y ellos pues tienen una clase de rezos que realmente lo ponen a uno a pensar. Pero cuando uno lee estos textos se tranquiliza, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, yo lo que haría con, yo que tengo reeducada mi conciencia de acuerdo a este versículo, yo lo que haría con la comida marroquí es que yo la pongo antes de asarla, la carne, oro y le digo, Señor, esto tú me lo diste para que yo lo aproveche, para que yo lo disfrute. Y si es bien procesada y está rica, bueno, lo recibo de ti. Que Alá, ni que nada. Pero mientras que uno piense, y eso lo hace muy bien, pastora, qué bendición, qué bueno. La felicito por no ir en contra de su conciencia, por darle gusto a otros. Mientras que uno perciba que eso no está bien delante de Dios, no lo haga. De eso se trata el principio de la conciencia, de esto se trata el nivel de autoridad de la conciencia. Eso es, seamos coherentes con lo que tenemos aquí. Si yo pienso que algo es pecado, no lo hagamos, hasta que el Señor nos convenza si es que no es pecado. O si nos confirma que es pecado, entonces no lo seguimos haciendo. Eso es. ¿Alguien más? Muchas gracias, pastor. No, usted, pastora. Pastor Héctor. Señor. Lo último que quería que quedara bien claro sobre lo del perro. Bueno, yo dirá, pastor, usted sigue con lo mismo, pero hablando lo del perro, no se está refiriendo a los animales, al canino, ¿no? Sino que se refiere a algo diferente. Creo que ahí no es lo que él logró entender, que no se refiere a los animales, a los caninos, sino que en ese tiempo lo llamaban como a los homosexuales, los perros, más o menos. Entonces quería como mirar esa parte, que era claro, ¿no? Bueno, váyase a la concordancia y averigüe qué significa la palabra perro, porque es que nos engañaron. Mire, cuando la Biblia dice, y estoy hablando de hace muchos años, 18 años, 17 años, cuando la Biblia dice, pero los perros y los malos obreros no entrarán al reino de los cielos, un pastor dijo que los perros se referían a los que lamían la vagina de la perra, y entonces que por eso el sexo oral era del diablo y el que lo hiciera iba derechito para el mismo hueco, para el mismo infierno. Es lo mismo que lo que usted me está diciendo. Se inventaron también que los perros se refieren a los homosexuales. No, no es así. Los perros, en el texto que dice, pero los perros y los malos obreros, se está hablando a los judaizantes, a los que mutilaban el cuerpo, a los que se mandaban a circuncidar. Pablo los llama a los perros porque como que arrancaban un pedazo del cuerpo para poder aceptarlos y justificarlos. En esa parte, el perro eran los mutiladores del cuerpo. Ahora, el perro en la parte del Antiguo Testamento habría que ver a qué se refiere, pero la verdad es que eso es. El precio por lo que vendían un perro, Dios decía, no me lo traigan. Ni me traigan el precio de una ramera, o sea, el diezmo por el sueldo de una ramera, no me lo traigan, yo no quiero eso. Eso era en la verdad pasada, pero sí sería bueno
darse cuenta si la palabra perro en ese texto del Antiguo Testamento tiene alguna otra connotación, porque lo que no podemos hacer es suponer que de pronto estaba hablando de los homosexuales. No, eso sí. Toca a mi hermano, mi pastor Ciro Arturo, mirar a ver qué significa esa palabra perro en ese contexto, para no ir a decir cosas que la Biblia no dice. Pastor. Claro. Señora. Pastor, bueno, ya para finalizar esto, pastor, un hermano decía, pero pastor, si pongamos a la iglesia llega un veterinario y que él trabaja con caninos y dice, hoy en día una raza de perros muy costosa y dice, y tiene que vende los perros y va a dar un diezmo, entonces no lo puede llevar, me dijo un hermano, porque estuvimos un día como hablando sobre este tema y él nos decía eso, dijo, no, porque yo puedo tener un sitio donde yo pueda tener animales de raza y pueda vender los perros a buen precio. Y yo amo al Señor y yo mi diezmo. Y él decía eso. Entonces, hay cosas que a veces como que no las podemos entender, pero es muy bueno. Pastor, no se haga un nudo con eso, pastor. Yo hablé de la ramera nomás. Ahora el diezmo de la venta de un perro, ¿por qué no lo va a recibir? ¿Qué tiene de malo? Esos animales que eran inmundos en el Antiguo Testamento ya no son inmundos. Estamos en una verdad actual, por favor, una verdad presente que no tiene nada que ver, tiene muy poco que ver con la verdad pasada. Le voy a decir una cosa, el día de ayer recibimos un diezmo de 5 millones y pico de una mujer que tiene un criadero de perros finos aquí en Cali, que importa, que exporta para Estados Unidos una cantidad de cachorros. Pues para que mire, pues. No tiene nada que ver. Estoy hablando de rameras, de personas que llegan y que uno no tiene la capacidad de ir y hacer el trabajo y ayudarlas, sino que las dejamos ahí. Son 3, 4 meses diezmando de lo que ellas consiguen allá. Me parece que es una falta como de interés de nosotros los pastores. Y con lo del ocultismo, que llegan nuevos y que están trabajando en un centro de esos, y que nosotros como que no le ponemos interés. No, vamos a trabajar para que ellas salgan de allí, para que Dios les dé otro trabajo, pero mientras tanto yo les digo, mire, vamos a ayudar a otras personas, porque yo personalmente, si usted lo hace no está pecando, porque en la Biblia no dice que es pecado. Si usted le recibe ese diezmo, no está pecando. Yo he decidido no incluir en los diezmos y en las ofrendas esas cosas que son pasajeras, mientras que ellos son transformados, mientras que ellos son cambiados de pensamiento, yo lo llevo para otro lado, que también es bueno, que es darle una ayuda a alguien con ese dinero y no entra a las arcas, al alfolí de la iglesia. Pero no tiene nada que ver la venta pues imagínense hoy que hay veterinarias, almacenes veterinarios donde venden de toda clase de animalitos, incluyendo los perros. Entonces no les vamos a recibir, ¿no? Eso es una verdad pasada, eso es una verdad de la ley. Pastora. Pastor, es que, a ver, hablando de lo que pregunta el pastor, de los perrillos, ahí en Mateo capítulo, porque es que nosotros, mi esposo y yo estuvimos hablando hace un par de semanas sobre este tema, y entonces, porque a él también le hacían la pregunta que si eran los perros, los animales, entonces yo le decía a él, hablando con él, yo le decía, no, porque es que la palabra del Señor no habla del animal en sí, lo que yo puedo entender, y usted me corrige, por eso hago la pregunta, es que él hablaba porque ahí en Mateo capítulo 15, versículo 21, habla de la fe de la mujer cananea, ¿sí? Sí. Entonces allí él responde, el 22 dice, respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Yo, en lo que yo puedo pensar y entender esto es que son personas que no eran los hijos de Dios, sino personas mundanas, así lo entiendo yo, pero aquí la Biblia lo habla es de los judíos. O sea, ¿qué? Ya le voy a decir, ya. Porque es que, de todas maneras, suponer cosas no está bien. De todas maneras. Entonces ya le voy a decir. Deme un momento. Deme un momento. No, estoy buscando ese aquí. Listo.
Pónganle cuidado. La palabra perrillo de Mateo, capítulo 15, 26 y 27, de Marcos 7, 27, tiene una referencia. 29:52. Apúntela ahí, pastor. 29:52. 29:52 en el griego, que es donde estamos viendo, dice así. 29:52. Neutral, de un derecho presunto de 29:65. Me voy al 29:65. Dice así. Palabra primaria, perro. Perro. Vuelvo otra vez al 29:52 y dice cachorro, perrillo. Está hablando de un animal pequeño, pero está hablando de un animal. Sí, que el Señor lo haya dicho con alguna intención diferente, pero Él está hablando de un animal. Él está hablando de un perrito chiquito, de un perro casero, de una mascota. No del perro despreciable que anda por ahí en la calle, sino de una mascota. Eso es lo que Él está diciendo. Entonces, esa palabra significa cachorro, perrillo. 29:65 otra vez dice perro, literal o figurado, perro. Ya. Entonces, sí, de pronto tratar de interpretar lo que el Señor quiso decir como para suavizar la cosa, no, el Señor le dijo perro, perro chiquito, casero, de esos que cuidan, las mascoticas, le dijo eso. Y es ahí donde es admirable que ella dice, bueno, pero los perros caseros, las mascotas, también se alimentan de lo que cae de la mesa de sus amos. Ah, qué bendición, qué fe. Sí, señor. Ah, bueno, entonces, eso es. Nos despedimos, ya son las 10:53. Pastores, pastoras, gracias por este tiempo, muchas gracias. Es muy edificante hablar con ustedes, es muy benéfico para mí escucharlos y oír sus bonitas experiencias y, bueno, sus convicciones en el Señor. Que el Señor los guarde, paz y gracia del Señor en este día, que sea prosperado este día, esta tarde y que siempre Dios los acompañe. Que Dios los bendiga en Cristo Jesús. Dios le bendiga, Pastor Héctor. Dios le bendiga, pastores. Amén. Amén, pastores. Amén. Dios le bendiga a todos los pastores. Amén. Dios lo bendiga, Amén. Gracias, pastor. Enseñanza. Amén. Gracias a ustedes, pastores. Pastores, Dios los bendiga. Un saludo. Bendiciones para todos. Amén. Amén, amén, amén. Saludos al pastor, pastora. Gracias, apóstol, pastor. Dios los bendiga a todos, muy amables, bendiciones. Amén, pastor Giovanni. Aquí. Y el casal.